Bueno, vamos a seguir hablando de todo lo que ha sucedido ayer en la sede de gobierno, esta vez acompañados de Álvaro Ruiz, viceministro de Autonomías. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar en RTP. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Contento de saludar al pueblo boliviano y bueno, preocupados, afligidos por lo que ha pasado el día de ayer en Plaza Murillo, en el Palacio de Gobierno y en nuestro país, ¿no? Bueno, a ver, viceministro, se ha tomado una determinación. Se lo había visto al general Zúñiga aparecer en los medios de comunicación, criticando obviamente al expresidente Evo Morales en la primera oportunidad por una aseveración que él hizo con referencia a la participación de los soldados en el control de la venta de hidrocarburos. Y posteriormente ya se lo vio también en otra entrevista hablando acerca de que el ejército no iba a permitir de que vuelva Evo Morales obedeciendo la constitución política del Estado. ¿No llamó la atención estas participaciones en los programas? En el ejército específicamente, ¿no se debe pedir permiso al inmediato superior, en este caso al comandante general de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo viene eso? Sin duda fue el detonante, ¿no?, de lo que ha pasado el día de ayer. Ayer la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, comentaba que luego de aquella participación en los medios del general Zúñiga, pues el gobierno, nuestro presidente a la cabeza de algunos ministros, el propio ministro de Defensa, de Presidencia, ¿no?, tomaron la decisión de cambiarlo, relevarlo del alto mando al general Zúñiga. Lo comenta ella ayer en su conferencia de prensa, donde un día antes se habían sentado con él y le habían expresado su molestia sobre su participación en los medios, específicamente sobre el punto relacionado al tema de las elecciones y su manifestación que había hecho en contra del expresidente Evo Morales. Se manifestó eso claramente, que no estábamos de acuerdo, que no representaba la expresión de nuestro gobierno y que habían acordado que iba a ser relevado del cargo. Comenta el presidente, comenta el ministro de Defensa que el general había dicho que era un soldado de la patria y que iba a respetar esa decisión y se despide hasta con abrazos, ¿no? Sorprendentemente, el día de ayer, alrededor de las 2:15, nosotros estábamos en Casa Grande, el viceministerio de Autonomía es en el piso 14 de Casa Grande y empezamos a escuchar sirenas. Nos alarmó, claro, porque era muy continuo, ¿cierto? Y apresonamos hacia la ventana y empezamos a ver que había tanques que se estaban ubicando en las esquinas de las plazas para cerrarla y viendo cómo estaban desviando el transporte, micros, minibuses, taxis hacia otros lugares. Y en algún momento pensamos nosotros también que era una operación de ensayo, ¿no? Cuando vimos que empezaban a ponerse con mayor fuerza la presencia de militares en la Asamblea Legislativa, ¿no?, y empezaban a entrar marchando varios militares, pues ya empezó a alarmar y justo en ese momento digo, vamos a ir a preguntar. Yo estaba piso 14 yendo hacia el piso de mi ministra, que es en el piso 20, y en plena subida del ascensor, en el piso 16, ingresa mi ministra, me encuentro casualmente con ella y ella preocupada y con lágrimas en los ojos, porque claro, también ya había mucha preocupación y gases también ya que se sentían, ¿no? Nos están dando golpe, mi compañero. Ella subiendo al piso 22, donde ya estaba el presidente y el vicepresidente en una sala. ¿Había reunión de gabinete? La reunión de gabinete iba a ser a las 3. Lo que te estoy diciendo, todo esto es antes de las 3, ¿no? Y luego de eso, cuando la ministra me dice,
pase compañero conmigo, pasamos, estaba en el lugar el presidente, estaba el vicepresidente, estaba ya, luego de todo lo que el ministro de gobierno ya estaba informándole al presidente, y ahí estuvimos unos minutos hasta que por la tele vimos que ya el tanque estaba queriendo ingresar al Palacio, impacta sobre el portón y el presidente decide bajar, vamos a enfrentar. Bajamos primero al hall de la Casa Grande del Pueblo, el nuevo hall, y luego pasamos al hall del Palacio de Gobierno, cuando en la puerta pasó todo lo que muchos han podido ver, ¿no? Donde el presidente enfrenta a Zúñiga, estaba el general comandante de la Armada a su mano izquierda, y al otro lado estaba el general de la Fuerza Aérea, ¿no? El presidente le indica que le muestra el bastón de mando, se retroceda, repliega las fuerzas, y el general Zúñiga dice no, porque sentían que había un maltrato a las Fuerzas Armadas, especialmente al ejército. Dice, presidente, muy bien, va a desobedecer la orden, y le pregunta al comandante de la Armada, le dice, ¿usted también está en esto? Sí. Sí, estoy con esto, ¿no? Entonces, todo esto lo que ha pasado, pues, aflige mucho, porque está claro que ha sido un intento de golpe que genera muchas dudas e inestabilidad a la población, ¿no? ¿Qué cosas llaman la atención, viceministro? ¿Dónde estaba el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Primero. Segundo, ¿cuál va a ser el destino del jefe de la Casa Militar? Entiendo yo de que el jefe de la Casa Militar es la conexión entre las Fuerzas Armadas y el presidente. ¿Por qué él no se entera de estas cosas? Mira, lo mismo hemos preguntado, pero la inteligencia, parte de la inteligencia es del ejército. O sea, la inteligencia es del... Entonces, claro, si hoy podemos señalar de manera inmediata al general Zúñiga, hay varios actores también que seguramente en el proceso el proceso de investigación van a ir aclarando. Porque ¿quién maneja la inteligencia de la Casa Militar? Los propios militares. Y llega un momento donde ustedes pueden apreciar, donde, si no me equivoco, habría que revisar. Entiendo que el comandante de la Casa Militar también ingresa a la tanqueta a hablar con el general Zúñiga. No te puedo confirmar, es lo que ahorita no he visto a detalle, pero es lo que creo que ha pasado, ¿no? Entonces, ¿dónde nos pueden haber fallado? Posiblemente la inteligencia policial, pero la inteligencia militar ha sido parte de esto. ¿Pero por qué no se lo ha relevado al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Es quien debería haber tenido toda la información. Estaba programado, como han manifestado, relevarlos a todo el alto mando militar. Y usted ha visto que se los ha relevado. Es más, en ese momento había muchísima duda. Pero no el comandante en jefe, ¿no? No, en ese momento había muchísima duda, porque no sabías qué generales o qué estaban apoyando al general Zúñiga y quiénes estaban apoyando a nuestro gobierno, a nuestro presidente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este proceso de investigación que esclarezca. Y está claro que estas personas tienen que ser sanciones ejemplificadoras, tiene que quedar claro que esto no puede volver a pasar en Bolivia, ¿no? Porque está claro que esta acción del general Zúñiga, cuando estábamos al lado del presidente en ese momento, y cuando el presidente se dirige al comandante de la Fuerza Aérea, ¿no? El general Zúñiga y el almirante salen, se van de Palacio de Gobierno. Se entregan la tanqueta nuevamente. Sí, ingresan a la tanqueta y entiendo que se fueron ya de Plaza Murillo. Y entiendo que fueron aquí en Miraflores al cuartel general, ¿no? Entonces, primero hay que valorar a todo el pueblo boliviano que se ha comportado ejemplarmente. He hablado yo con varias autoridades, gobernador de Tarija, al alcalde de La Paz, que han manifestado su repudio ante este acto inconstitucional, ¿no? Y claro, han
han expresado su rechazo a este golpe a la democracia, ¿no? Entonces, está claro que este general y los actores, tanto materiales e intelectuales, tienen que ser ejemplarmente sancionados, dados de baja, perder todos los beneficios militares que hubieran tenido hasta ahora, ¿no? Y que quede como un ejemplo. Y también, reitero, tienen que ser investigados los autores, no solo los materiales, sino también los intelectuales, que ayer se veía varios oficiales de ejército, ¿no? Ahí movilizándose, acompañando en esta aventura de golpe de Estado o el golpe fallido, ¿no? Algo que me ha llamado mucho la atención, yo sé que usted me va a decir que es determinación del presidente del Estado, pero me sorprende cómo el ministro de Defensa no ha tenido la información de lo que refería Zúñiga, de que el domingo ya bajaron las tanquetas hasta el Estado Mayor. Pero esa información nunca la recibió Edmundo Novillo. Me llama la atención, se lo tendría que mantener en el cargo. Es un ministro de Defensa que no recibe información de las Fuerzas Armadas. Por una sencilla razón, porque la inteligencia la manejaba el propio alto mando militar. Pero nadie, ni siquiera de pie, nadie le sacó una foto a las tanquetas. Ahora, yo cuestionaría el creerle a una persona que ha querido hacer un golpe de Estado. Y eso creo que es muy importante. Es como que Zúñiga dice esto y es lo que hubiera pasado. Ustedes, es como que de alguna manera en su comentario, es como que lo que dice Zúñiga le estamos creyendo todo, ¿cierto? Bueno, en realidad estamos tratando de armar el momento en el cual se ha vivido. Y es el ministro de Defensa que justamente cuando llega el vicepresidente, está claro, pues, ¿cómo no nos hemos enterado? Porque la inteligencia militar, la inteligencia es lo que ellos mismos han escondido eso para llegar hasta donde han llegado. Donde podríamos decir que tal vez nos deberían haber anunciado antes es la inteligencia de la policía, que ya lo que informa el ministro de Gobierno, en la mañana le informan, es por eso que el gabinete iba a ser a las 3 de la tarde. Y lo que pasa cuando llega el ministro de Gobierno y increpa y golpea la tanqueta, ¿no? Es antes de las 3 de la tarde. ¿No? Si uno revisa los horarios y las imágenes, donde él ya llega y empieza a manifestar que le habían informado sobre esto horas antes, ¿no? Viceministro, para terminar, escuchaba ayer a Samuel Doria Medina criticar algo que me llamó la atención. Él dice, lamentablemente el gobierno se toma mucho tiempo en los cambios que se tiene que hacer. En el cambio del vocero, hace más de una semana en que el vocero decía, ya no quiero trabajar, voy a esperar que me diga. Ha pasado como una semana. Se tendría, después del problema que tuvo Zúñiga en los medios de comunicación, se tendría que habérselo relevado el lunes. Se esperó hasta ayer miércoles. ¿Cómo ves esta observación que hace? Bueno, lo que te comentaba Medina? Es que el día martes ya habían hablado al general Zúñiga, lo habían sentado de forma, yo diría, respetuosa con su investidura, amigable, ¿no? De decirle, lo vamos a relevar del cargo. Y le decía, se despidió él hasta con abrazos, por lo que comenta el ministro de Defensa, ¿no? Ahora, claro, es lo que pasó con el vocero, yo con mucho respeto, es por eso que la política no es para señoritos. La política es para gente que tiene determinación de tomar acciones, ¿no? La política, yo no comparto la forma como se ha ido el vocero. Él, sabiendo que el presidente estaba en Rusia, y tardó. Primero en una entrevista dice voy a renunciar, pero no presenta la carta de renuncia. Una columna. ¿Lo ve? ¿No? Hace una columna, después hace una novela sobre su renuncia, ¿no? Y ayer yo tenía mucho respeto hacia Jorge, es más, yo lo vi un fin de semana después y le dije, ¿qué ha pasado? ¿No? Le tengo respeto y le tenía mucha admiración a Jorge, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que está claro que la política no es para señoritos.
Gracias, viceministro, por su visita. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está Álvaro Ruiz, viceministro de Autonomías, conversando con nosotros acerca de lo que ha sucedido ayer en Plaza Murillo. Seguimos con más información.